El despertador consciente. Capítulo 55. El misterio de las almas gemelas. En primer lugar, soy consciente de que he estado ausente durante varias semanas y por ello pido disculpas. Todo se debe a una cuestión laboral que me ha tenido bastante absorbido y sin margen para poder seguir publicando. Pero al mismo tiempo me he dado cuenta de que necesitaba esta pequeña pausa para poder reflexionar más y replantear algunos puntos de vista, por lo que, aún insistiendo en las disculpas, soy consciente que las cosas siempre pasan por algo. De hecho, el tema con el que he decidido reprender el podcast, que tratará sobre la teoría de las almas gemelas, ha ocupado gran parte de mis pensamientos en las últimas semanas, y me gustaría exponeros el porqué y también las conclusiones a las que he acabado llegando. Las almas gemelas es un tema bastante recurrente en todo lo que se podría considerar cultura popular. Incluso podemos encontrar referencias a este fenómeno en mitos y leyendas de diferentes culturas y, por supuesto, en varios productos artísticos algo más modernos, especialmente en el ámbito literario. Hay personas que le dan un enfoque más romántico, por no decir cursi, a este tema, en el que solo aplican el concepto al terreno sentimental, sobre el que se presume que todos tenemos a otra persona en algún lugar del mundo que nos complementa al 100% y que solo al encontrarla hallaremos la felicidad. Y puede que ese planteamiento tenga parte de verdad, pero yo creo que esto de las almas gemelas va por otro camino no necesariamente ligado a los romances. Para poneros en antecedentes de por qué este tema ha estado rondando mis pensamientos en los últimos tiempos, os diré que sin vérmelo venir, conocí a una persona a través de una amiga en común que me dejó alucinado con su historia, principalmente porque era calcada a la mía. Esta amiga que nos presentó me conoce bastante bien, casi tanto como a la otra persona, que es una chica algo más joven que yo, y un día hablando con mi amiga me insistió en que debía conocer a esa chica, porque le parecía alucinante la cantidad de cosas en común que teníamos ella y yo, siempre desde su punto de vista. Debo admitir que al principio reaccioné con cierto recelo e incluso escepticismo, y no le di demasiada importancia. No obstante, accedí a quedar un día con esa chica y conocernos, simplemente por curiosidad. En cierto modo se podría decir que nuestra amiga en común nos organizó una cita a ciegas un poco a traición, porque el plan era quedar los tres haciendo ella de enlace entre nosotros dos, pero en el último momento tuvo un imprevisto y no pudo venir. Aún así, la otra chica y yo mantuvimos la quedada y pasamos toda una tarde charlando y contándonos nuestras vidas. Como ya anticipo que algunos estarán montando el culebrón, creo que es importante destacar que yo vivo felizmente con mi pareja, hecho que esta chica conocía de sobras por lo que le había contado la amiga en común, y que de cita a ciegas lo único que tenía ese encuentro fue él a ciegas, porque no existía ninguna intención más allá de lo cordial por ninguna de las dos partes, que en realidad no sería ni necesario mencionar este tema, pero por si se despiertan las suspicacias diciendo que solo vimos en el otro lo que queríamos ver en pos de un interés, digamos, más carnal, pues lo aclaro para que no haya ese tipo de duda, porque no fue el caso. La cuestión es que aún dentro de lo raro de estar charlando y tomando algo con alguien a quien no había visto nunca antes en mi vida, no parecía haber rastro de incomodidad en ninguna de las dos partes. Incluso me atrevería a decir que a ojos ajenos podíamos parecer un simple par de amigos que se ponían al día después de cierto tiempo sin verse, cuando en realidad era la primera vez que estábamos cara a cara. Esta historia puede aparentar ser una simple banalidad, pero para mí no lo fue en el momento en que empecé a darme cuenta de que nuestras dos historias vitales eran prácticamente calcadas. Lo lógico es pensar que a un completo desconocido, por más buenas referencias que puedas tener de algún amigo en común, nunca le contarías detalles íntimos de tu vida, pero nosotros nos acabamos explicando incluso aquello que ni siquiera nuestros mejores amigos conocen de nuestras vidas. Pero no por cotilleo o por cualquier motivo banal, sino porque quedamos totalmente absortos el uno con la historia del otro, porque era tan similar incluso en los aspectos más impensables que eso nos llevó a querer indagar más incluso con los aspectos más íntimos, en lo que íbamos encontrando todavía más similitudes a medida que íbamos profundizando. Sinceramente es que había momentos en que pensaba que me estaban gastando una broma a cámara oculta, porque no os imagináis lo increíblemente extraño que resulta escuchar de boca de otra persona la misma historia de tu propia vida, pero siendo esa otra persona la protagonista y no tú, y creo que así lo sentimos los dos. Y lo peor de todo es que esta no ha sido la única vez que me ha pasado algo así. En varias ocasiones he podido descubrir aspectos de las vidas de otras personas que se han cruzado en mi camino, por circunstancias varias como puede ser el mismo lugar de trabajo, los mismos estudios o por lo que sea, que se parecían mucho más a los míos de lo que uno llegaría a esperar. Solo que quizás en aquellos tiempos yo no tenía la suficiente confianza en mí mismo ni en los demás como para atreverme a indagar más al respecto ni como para explicar mis intimidades con gente que prácticamente ni conocía. Pero sí es curioso que a este tipo de personas te une algo especial. Es como si empatizases con ellos de una manera profunda, inexplicable y en absoluto racional, incluso antes de conocer esos presuntos aspectos vitales en común.
Es cierto que en el caso que os comentaba al principio con aquella chica, la historia se repetía casi como si un mismo guionista hubiese entregado el mismo texto a dos actores diferentes, pero cuando ha sido con otras personas, en base a mi experiencia, no siempre se ha respetado la misma línea temporal. De hecho, tengo un amigo que siempre bromeamos porque nuestras vidas son para el otro como una especie de vistazo previo a capítulos propios que están por llegar, como si uno le estuviera soltando un spoiler de una serie a otro, y lo que hoy me pasa a mí, a él le pasa en 2 días o al año siguiente y viceversa. Que sí, que evidentemente todos somos humanos y en la medida de lo lógico, y por simple estadística, todos pasamos por episodios similares como rupturas sentimentales, despidos laborales o fallecimientos familiares, incluso en espacios temporales más o menos coincidentes. Pero no hablo de eso, sino de algo más profundo, como si esas experiencias de la vida no solo fuesen las mismas, aún sin ser comunes para todo el mundo, sino que además fuesen interpretadas de la misma manera y cuyas consecuencias fuesen prácticamente calcadas, no siempre llegando a las mismas conclusiones, que ahí es donde realmente esta teoría es maravillosa a mi entender. Y estoy seguro de que no soy el único al que le han pasado estas cosas. Seguro que todos y todas tenéis también esas amistades o incluso miembros de la misma familia con un camino vital muy similar, casi paralelo. Y si no los tenéis, seguramente sea porque no os habéis atrevido a preguntar o no os habéis querido molestar en indagar un poco, porque seguro que están por ahí rondando. Ahí es donde empiezo yo a darle vueltas al asunto, porque bien sabéis que soy de los que no se conforman con aceptar las situaciones sin más y necesitan encontrar una explicación. Aunque también creo que no todo puede tener una explicación racional, pero sí creo que hay que esforzarse un poco en intentar encontrarla si es posible. Más que nada porque de no hacerlo, al final lo acabaríamos achacando todo a la superstición y los mitos, y eso tampoco es plan. He intentado documentarme un poco sobre las diferentes teorías en torno a esto de las almas gemelas y he encontrado desde lo más disparatado hasta lo que parece guardar algo más de lógica, en ambos casos siempre bajo mi punto de vista, que como nunca me canso de decir, no tiene por qué ser necesariamente la verdad absoluta. Lo más disparatado a mi modo de ver es la teoría de las almas gemelas a nivel romántico, que se podría relacionar también con la famosa teoría de la media naranja. Esta teoría nos dice que en algún lugar del mundo hay una persona que es nuestra pareja ideal, incluso que solo lograremos encontrar el amor verdadero y la felicidad plena si llegamos a cruzarnos con esa supuesta media naranja. Pero esta teoría me repele un poco, porque parece dar por hecho que solo somos la mitad de un único ser. Dicho de otro modo, que no somos seres completos por nosotros mismos. Sinceramente, yo no creo que nadie necesite a su media naranja, porque creo firmemente que todos somos una naranja entera, o quizás algunos serán un limón o una sandía, pero en ningún caso una mitad, sino una pieza entera de la fruta que más rabia os dé. Y me niego a aceptar que para lograr sentirme lleno y completo necesite a otra persona en mi vida. Ojo, que soy el primero que sabe que un buen compañero o compañera de viaje en nuestra vida es algo que mejora a muchos niveles toda nuestra aventura vital, pero pensar que necesitamos a otros para alcanzar nuestro estado más óptimo es el primer paso para no conseguirlo y solo da pie a inseguridades y a poner la responsabilidad de ser felices sobre los hombros de otra persona, lo que a mi modo de ver es un gran error. Así que la idea del alma gemela romántica imprescindible que nos complementa no la contemplo como una teoría válida, pero ya sabéis que esto es solo mi opinión. En cambio, hace años leí otra teoría que sí me fascinó. Evidentemente no usamos el término alma gemela solo de manera metafórica, lo que en cierta manera deja implícito que de algún modo aceptamos la existencia de esa alma humana, porque si no la teoría tampoco tendría ningún sentido. Llámale alma, espíritu, energía o incluso conciencia, pero en esencia algo que va más allá de lo físico y cuya existencia no está ligada en exclusiva a la carne o al cuerpo físico que ahora estamos ocupando. Bien, pues esta teoría, que también parte de la posibilidad de que estas almas tengan la capacidad de reencarnarse y vivir diferentes vidas, nos dice que antes de que un ser humano nazca, todas sus características y condiciones vitales son previamente pactadas. Y no solo pactadas, sino elegidas por el alma en cuestión, siempre en base a las enseñanzas o las experiencias que dicha alma requiere para poder evolucionar. De este modo elegimos nuestra apariencia física y nuestro estado de salud, la familia a la que vamos a parar, el país del que seremos ciudadanos y las habilidades o capacidades que tendremos. Sí, ya sé que suena un poco rocambolesco y esta teoría no hace más que desatar un aluvión de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué alguien elegiría nacer en un país pobre? ¿O por qué alguien elegiría nacer enfermo o con alguna discapacidad? Y la lista sería interminable, también aplicable a nuestros casos particulares. ¿Por qué elegiría yo a mis padres si me han tratado fatal? ¿Por qué no elegí nacer en una familia rica? Pues muy sencillo, porque de no haber elegido la vida que ahora nos toca, difícilmente hubiéramos tenido la oportunidad de experimentar y aprender todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Dicho de otro modo, si necesitas aprobar un examen de historia, no te vas a estudiar un libro de matemáticas, ¿no os parece? Y sí, quizás esta teoría solo nos resulte conveniente de creer porque nos allana el camino para aceptar nuestra realidad, pero al menos a mí no solo me gusta por eso, sino que el hecho de creer, y teniendo claro que solo es una creencia que no podré demostrar nunca, que la vida que ahora tengo es fruto de mis decisiones en un estado previo o más elevado a mi nacimiento y que de algún modo esto que estoy viviendo lo he elegido yo,
no solo me reconforta, sino que me empuja a tener más ganas y más fuerzas para superar todos los obstáculos que se me presenten, porque son parte del entrenamiento espiritual o kármico que necesito para superarme a mí mismo y evolucionar. Insisto en que es una teoría de imposible demostración y si no resuena con vosotros podéis descartarla sin ningún problema. Pero si asumimos que esta teoría es cierta, ¿quién nos dice que no se puedan establecer puntos en común o puntos de encuentro con otras almas afines antes de venir a esta vida? Por ejemplo, decidir nacer siendo hermanos para tener la misma vivencia familiar, o nacer siendo muy compatibles físicamente para experimentar el goce de ser amantes, incluso ser padres e hijos para que unos puedan cuidar de los otros y viceversa. Las posibilidades son infinitas y visto de manera metafórica, incluso poética, sería como cuando te vas de viaje y quedas en un hotel a una ciudad a miles de kilómetros con un amigo tuyo, cuyo avión salió 2 días más tarde que el tuyo, y os acabáis encontrando tal y como acordasteis antes de embarcar. No me atrevo a decir hasta qué punto estas supuestas quedadas establecidas desde el otro lado son 100% fiables, principalmente porque eso me obligaría a dar por verídica la teoría del destino ineludible que tampoco me gusta. Pero quizás haya mecanismos o sistemas para hacer que 2 almas puedan coincidir de nuevo o por primera vez en una misma vida o en una misma realidad. Y lo más alucinante es que quizás esta especie de complots espirituales desde el más allá implican a muchas almas diferentes. Por ejemplo, yo no hubiera podido conocer a la chica que os he mencionado al principio si no hubiera empezado a salir con mi pareja, a través de la cual pude tener una relación más estrecha con la amiga en común que luego me presentó a la chica del principio. Suena rebuscado, lo sé, pero la ecuación en mi contexto actual no sería posible de otro modo, porque después de investigar un poco, no tengo más puntos de conexión con esa chica que la amiga en común, que difícilmente hubiera conocido si no estuviera con mi pareja. O quizás sí, porque quién sabe cómo funcionan estas cosas. Lo mágico de estos casos es que tampoco es imprescindible que tengas que conocer a tus almas gemelas en esta vida necesariamente para que los caminos vitales de cada uno sigan su curso. Es decir, seguramente la vida de esa chica del principio hubiera seguido siendo la misma si no nos hubiéramos conocido hace unas semanas, y no ha tenido una afectación directa sobre la mía, más allá de llegar a darnos cuenta de que hemos vivido prácticamente la misma historia, o al menos que yo ahora mismo sea capaz de ver. Pero precisamente por eso esta teoría, que no puedo evitar ver como un auténtico misterio que me fascina, esconde algo muy bonito y esa es mi conclusión final al respecto de este asunto. En nuestros tiempos es realmente difícil encontrar creencias que nos reafirmen nuestra existencia. Vivimos en la era del porqué, nos empeñamos en buscar la explicación a todo y como nos suelen faltar los recursos o las herramientas para entender muchos temas, fácilmente nos desanimamos y acabamos concluyendo que la respuesta a ese porqué no existe o no tiene ningún sentido. En el momento en que te das cuenta de que muchos otros siguen un camino parecido al tuyo, incluso viendo que las lecciones aprendidas por unos en tu misma tesitura no tienen nada que ver con lo que has aprendido tú, solo entonces es cuando puedes entender que en primer lugar, quizás sí que aquello que te parecía banal, vacío y sin sentido, tal vez sí pueda tenerlo, y que responda a alguna especie de plan mayor que escapa a tu comprensión, pero que te hace formar parte de algo más grande de lo que hubieras creído nunca. En segundo lugar, quizás también puedes acabar sacándote de la cabeza ese sentimiento de victimismo y de soledad, porque no solo no eres una pobre marioneta víctima de los caprichos del destino, sino que esos infortunios que tanto has maldecido son compartidos con muchos otros y otras, que aun cuando no tenías ni idea y seguramente en la distancia, también te acompañan en la misma aventura y sufren y disfrutan tanto o más que tú. Y en tercer lugar, porque ¿no os parece maravilloso pensar que tal vez más cerca vuestro de lo que os imagináis, o tal vez a miles de kilómetros, ¿qué más da? Pueda haber otras almas que todavía no conocéis, o que conocéis y no os habéis dado cuenta, que lleváis muchas vidas siendo parte de la misma historia, de la misma aventura repetida en diferentes cuerpos y en diferentes contextos, pero conectados siempre de algún modo? Y lo fantástico que será cuando toda esta aventura termine y te reencuentres con esos al otro lado para comentar lo divertido que ha sido este nuevo paseo vital siendo amigos, amantes, familia, compañeros de trabajo, vecinos, enemigos. ¿No sería increíble? Lo que en última instancia, sea esta teoría cierta o no, me lleva a la conclusión final que tan feliz me hace al creerla. Y es que por más diferencias que tengamos los unos con los otros, por más enemistades que broten entre nosotros por motivos más o menos justificados, en realidad todos somos parte de lo mismo, todos somos uno. Y lo que hoy sufres tú, yo ya lo sufrí aunque no lo recuerde ahora mismo en una vida anterior. Y que lo que tú disfrutaste hace varias vidas, yo todavía tengo que descubrirlo. O quizás seas tú el que ha venido conmigo en este viaje para mostrármelo. ¿Por qué no? Insisto, esta teoría, este misterio, sea cierto o solo un exceso de imaginación, puede sacar lo mejor de nosotros mismos, como individuos y como especie. Más comprensión, más empatía y sobre todo mucho más aprendizaje y ganas de vivir la vida. De eso no tengo ni la más mínima duda. ¿No hace un día fantástico para estar despiertos? Buenos días a todos.